Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Muchas gracias por acompañarnos. Este mes, en el marco del Día del Niño, la Niña, y del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, tenemos el honor de contar con la presencia de Mónica Olmedo, oficial de Legislación y Políticas Públicas de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Cuéntanos por qué Tania Ramírez, que es la directora ejecutiva, no pudo estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosalba. Bueno, pues hoy un poco la razón de que no esté por acá, Tania, es que presentamos justo Compromiso por la Niñez, que es una plataforma o es un evento que se hace donde con la participación de niñas, niños y adolescentes del grupo de participación de la Redim, si quieren después les platico qué es este grupo de participación, se cuestiona directamente a las y los candidatos por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y bueno, se les pide que se comprometan pues con las peticiones que ellos pues ya tienen elaboradas, trabajadas. Esta es una de las muchas acciones que se hacen en este grupo. Este grupo es un conjunto de niñas, niños y adolescentes de todo el país. Eh, que se reúnen constantemente pues con una metodología específica, adecuada a su edad progresiva, a su independencia, se les empodera en tanto a temas de sus derechos, de cómo protegerlos, por qué tienen estos derechos. Entonces, es desde ahí donde vienen un poquito con más herramientas de hacer estos cuestionamientos. Muchas gracias, Mónica. Pues precisamente desde el Museo de las Constituciones hablamos este mes en esta charla que titulamos Dile no a la chancla voladora, crianza positiva por los derechos de las infancias. Y nos da gusto que pudieran acompañarnos ustedes desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, precisamente para hablar de este tema, los derechos y la educación y el maltrato infantil que desafortunadamente existe también. Y bueno, antes de empezar ya con la charla, les invito a quienes nos están viendo a que dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat de Facebook. Las retomaremos al final de la charla para contestarlas y comentarlas. Pues Mónica Olmedo, empezamos por el principio. Cuéntanos qué es la REDIM, esta red por los derechos de la infancia en México. Bueno, la Redim se formó hace más de 20 años acá en México. Es una red de organizaciones que están en diferentes estados del país. Somos más de 70 organizaciones. Ya en la última asamblea nos contamos 72 organizaciones. Entonces, bueno, vamos creciendo. Lo que hacemos en esta red es poner temáticas, grupos o incluso buscar incidir en temas de políticas públicas, a lo mejor en casos, ocasionalmente en casos en concreto, pero poder hacer ejes temáticos que nos permitan elegir en qué vamos a incidir todas las 70 y tantas organizaciones en todo el país. Esto nos permite de pronto, por ejemplo, hace un par de meses o más, salió una propuesta de desaparición del CIPINA y que este sistema se incorporara al sistema DIF, ¿no? Entonces, de pronto nos resulta más sencillo que cuando somos una red, tenemos ejes temáticos, podamos abordar estas opiniones, hacer llegar opiniones técnicas al Senado y a otros lugares que nos permiten hacer esta incidencia en las políticas públicas. Ya no tanto vamos en el caso a caso, ya lo que intentamos es hacer un poco más de incidencia en políticas públicas o, por ejemplo, en posicionamientos ahorita que están las campañas. Pues un poco lo que les pedimos a candidatas y candidatos es o les recomendamos de pronto, pues que se comprometan con estos ejes que nosotros tenemos que se revisan constantemente, ¿no?
Tienes apagado Perdón, también. sí, listo. Gracias. Pues es que, como comentas, las políticas públicas son fundamentales, considerando que son una especie de marco o de infraestructura para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por eso su importancia. Y en este caso, con las actividades que están haciendo ahorita con los candidatos, pues ver qué es lo que proponen en sus programas de gobierno en cuanto a este tema. Sí, justo, pues de pronto algo que ha resultado un poco ausente la agenda de niñez, pero también en otros candidatos nos ha resultado sorpresivo que aparecen en la agenda sin necesidad de abordarles. La otra es que, bueno, claro que les hemos hecho la invitación abierta de hacer adendas a sus propuestas, porque pues siempre las pueden hacer, ¿no? Siempre pueden incorporar algún eje, entonces ese hasta este momento ha sido como el trabajo que hemos tenido en este periodo electoral. Muy bien. Y es que cuando hablamos de derechos de las infancias, estamos abordando ámbitos de lo público y de lo privado, ¿no? Sin duda. Cuando titulamos esta charla Dile no a la chancla voladora, es porque pues en nuestro país todavía existen muchas prácticas de crianza y de educación, tanto en hogares como en escuelas, que podrían calificarse como de maltrato infantil. Entonces, en estos escenarios que desafortunadamente todavía existen, ¿qué derechos de las infancias se ven vulnerados con esas prácticas, Mónica? Cuéntanos. El primer gran derecho que se ha vulnerado es el derecho a una vida libre de violencia. El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano que va caminando en el sentido de evitar cualquier tipo de violencia, pero además no solo evitarla en el niño por niño, sino evitarla en el conjunto, ¿no? En todo lo que sería también la política pública. Sin embargo, bueno, o sea, siempre partimos del derecho a una vida libre de violencia, pero algo de lo que siempre nos tenemos que acordar es que pues justo los derechos humanos son interdependientes, o sea, al lesionar uno vas a lesionar todos los demás. Entonces, cuando se lesiona el derecho a una vida libre de violencia, en automático lesionamos todos los demás derechos como la dignidad humana, lesionamos el derecho a la educación, ¿no? Porque la educación incluso, a pesar de que solo se diga la educación en lo general, pues la educación tiene estándares que ya a nivel internacional se ha hablado de que, bueno, pues tienen que ser libres de violencia, que tiene que adecuarse a las niñas, los niños y los adolescentes que están en los sistemas educativos. Entonces, es como estos juegos de dominó que empujas una ficha y se van todos, pues porque justo eso pasa, ¿no? Lesionas a la par el libre desarrollo de la personalidad de la niña, el niño o el adolescente, y algo más que se llega a lesionar, pues también es la salud. Eh, es muy común que solo entendamos el maltrato como los golpes, y es que hay muchas formas de este maltrato. Entonces, cuando hablamos de se lesiona la salud, no solo va a ser la salud física, sino que puede ser la salud mental, ¿no? Y no podemos ya solo entender, o sea, el entender que la salud también es la salud mental, pues entonces ya no podemos entender al maltrato solo como físico, ¿no? Sino ya pueden ser estos comentarios despectivos. También suele ser muy constante como algunas amenazas, algunos, por ejemplo, ¿no? Esto de la chancla voladora parece una broma y hay incluso videos circulando en las redes de TikTok y de otras plataformas donde la chancla voladora es la protagonista, ¿no? Sin embargo, esto pues empieza a ser como una socialización o una normalización de una violencia que lesiona mucho más allá de lo que se ve dentro de estos videos. Entonces, pues es un poco esta la relación, no es solo un derecho, todos los derechos a la par se lesionan,
pero pues todos vienen siendo lesionados a partir de este derecho a una vida libre de violencia. Gracias, Mónica. Recuérdanos qué instrumentos jurídicos recogen estos derechos de niñas, niños y adolescentes, no solo en México, sino aquellos internacionales que son pues, un compromiso constitucional para el Estado mexicano para obedecer, por favor. Claro, pues mira, primero tenemos la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un poco la Biblia mexicana. No tanto en este sentido como católico ni demás, sino más en un sentido de, ese es nuestro gran parámetro. Algo que siempre tenemos que reconocer de esta ley general es que es pionera en mucho en Latinoamérica y en general pone estándares muy altos, que también por eso buscamos que se sostenga el CIPINA, ¿no? Porque el CIPINA nace de esta ley, porque esta ley vino a soportar o viene, nace y tal cual es creada desde la sociedad civil, que ya venía de muchos años documentando, trabajando, regulando estándares. Entonces, eso es muy importante como tener a la mano. Claro que también, pues a la mano vamos a tener la declaración de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo que, bueno, la seguimos llamando de los derechos del niño. Sin embargo, bueno, creo que ya nos sirve bastante o ya hemos aprendido la lección de que es niñas, niños y adolescentes. Todos estos dos aparatos nos pueden dar como las pautas más básicas, pero no menos importantes, porque son tan amplios que nos urgen a observarlos, ¿no? Y algo que resulta sumamente importante, por ejemplo, de esta ley general, es que para el Estado mexicano es de obligación en todas sus instituciones, o sea, ni la Contraloría Municipal que podrán decir, bueno, pero nosotros vemos temas de dineros en un municipio así de chiquito, bueno, pues hasta ellos tendrían que tenerlo a la mano en la observancia, ¿no? Entonces, pues esos son un poco los que nos podrían ayudar en este momento y ser algo sobre todo rápido. Gracias, Mónica. Tania, bienvenida a esta charla. Tania Ramírez es directora ejecutiva de esta Red por los Derechos de la Infancia. Qué bueno que después de esta actividad en la que nos comentó Mónica que estabas, pudiste brincar acá al Zoom. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Revisábamos con Mónica, pues la razón de por qué titulamos esta charla como Dile no a la chancla voladora, y hablábamos de estas prácticas de crianza y de educación que todavía utilizan la violencia como un recurso y que sin duda representan acciones de maltrato infantil. Eh, Tania, nos decías que tienes una presentación. Si gustas compartirla y nos explicas para abundar sobre este tema, por favor. Seguro. Muchas gracias. Gracias, Rosalba, y gracias a la UNAM y al Museo de las Constituciones, y reconocerles, darse la oportunidad en un día como hoy, pensar en tema de derechos de la niñez. Ay, perdón. A ver, puede ser un poco larga, entonces con toda confianza, Rosalba, tú nos vas dando pautas. Ya mi colega Mónica empezó con algunos elementos importantes. Pues Pero, mira, te digo ajá, que queremos abordar. Como las guía para las las preguntas tres guía para que tú preguntas. veas que cuáles de las diapositivas de tu charla, de tu presentación pueden servir. ¿En cuál estamos? Eh, Porque estaba en espera de Zoom y no escuché lo primero. ya abordamos la primera sobre estas prácticas de crianza y educación en los hogares. Le comentaba a Mónica antes de empezar el programa que siempre estos temas de denunciación son muy polémicos y por supuesto que ya hubo comentarios de quienes defienden un chanclazo o un manotazo a tiempo El y de famoso quienes chanclazo a dicen, tiempo. o de quienes dicen pues que no, que la opción es educar con amor y en valores. Entonces, las discusiones en redes han girado en torno a esos dos conceptos básicamente, ¿no? Me viene Eh, perfecto. Entonces, y
Después, perdón, pues estos derechos que Mónica ya nos adelantó, los principales derechos que se violan y hizo énfasis en que son interdependientes, ¿no? Que no están aislados. Y nos gustaría también que nos hablara de los factores que inciden o no en el reconocimiento y protección de estos derechos. Algo habló Mónica de las políticas públicas y veíamos la importancia de los encuentros como el que tuvieron hoy para incidir en las agendas de política pública. Y por último, ver cómo trasciende la situación de la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los hogares o en las escuelas hacia las calles, ¿no? Si la situación que tenemos de inseguridad en México quizá sea un reflejo de eso y qué acciones positivas de política pública ha implementado el Estado y cuáles han fallado quizá. Eso sería el panorama para que tú decidas qué diapositivas nos comentas. Gracias, Rosalba. Entonces me voy a Gracias. ir directamente a algo que si ya hubo reacciones en redes sobre este tema, tenemos que abordar como la raíz de todo el problema en la génesis del chanclazo. Y tiene que ver con lo que no solamente en Redim, sino en todas las organizaciones que trabajamos con enfoque de derechos. Y en general muchas personas que han dedicado su tiempo en la academia o en otros espacios a estudiar la infancia, hemos tendido a llamar el adultocentrismo. ¿Por qué? Porque este marco de concepción es una visión del mundo que plantea que somos las personas adultas quienes tenemos la preparación para dirigir la sociedad, que somos un modelo a alcanzar, que la adultez tiene que ver con la experiencia, con la madurez, con haber alcanzado una estadía de desarrollo y una visión del mundo que es, según nosotros, adecuada. Paréntesis, como si lo hubiéramos hecho también, ¿eh? Y como si el mundo allá afuera estuviera también. Es decir, empíricamente esto pues tampoco se sostiene. Dejen ustedes los derechos y todo lo que ya les decía mi compañera Mónica, ¿no? Y lo importante para entender el adultocentrismo y en clave crítica, yo ahí les invito a quienes nos están escuchando a que hagamos pues, un ejercicio de honestidad y hasta de revisión de nuestras propias infancias para poder abrirnos a la idea y a la aceptación de que el adultocentrismo se basa en una posición de poder, desde la cual las personas adultas actuamos creyendo que podemos decidir e implementar el futuro de niños y adolescencia, determinar su preparación, su desarrollo. Hay autores como Macedo González o que han ahondado en esto, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad con muchas inercias que nos tienen envueltos en ideas muy propias del adultocentrismo, como el hecho de que las personas adultas somos el parámetro, insisto, como si lo hiciéramos todo también y como si tuviéramos la respuesta y la solución, ¿no? Y una falta de respeto a niñas, niños, adolescentes, entendiéndoles no solo como personas pequeñas ni personas menores de edad, hay toda una visión en el minorismo, cuando se habla de los menores y los menores, pues esta jerga jurídica también nos ha llevado a ver a niñas y niños como menores, no solo de edad, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Menos capaces, menos inteligentes, menos dispuestos a participar. Y ojo, en el enfoque de derechos tenemos que reconocer que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos, ¿no? Tendemos también, y una idea propia del adultocentrismo es esta, a valorar a niñas y niños como lo que llegarán a ser y no por lo que son, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído decir de muchas personas que los niños y las niñas son el futuro de México? Pues no son el futuro, son el presente, ¿no? Y todo lo que se está viviendo en el presente les afecta tanto como nos afecta a las personas adultas. Y la invitación a pensar al adultocentrismo como una relación de poder, a mí me gusta mucho hacer la analogía con lo que hemos aprendido, no sin sangre, sudor y lágrimas, a ver en la desigualdad de género, ¿no? Esas desigualdades que son parte de una estructura social cuyas prácticas y cuyas nociones están detrás de una idea de desigualdad que se institucionaliza y que a veces hasta se vuelve ley, ¿no? Entonces, esta es una relación desigual de tensión de poder entre personas adultas y niñez y adolescencia, en donde hay un ejercicio de la imposición, y no solamente un ejercicio de la imposición, sino a veces un ejercicio de la disciplina que puede llegar a ser violenta, ¿no? Hay principios también legales en esto que tienen que ver con el artículo primero constitucional. Hay una ley que habla de que no se debe discriminar a ninguna persona por motivos de raza, tono de piel, procedencia, condición de discapacidad, edad, ¿no?
la discriminación también por edad está incluida en el adultocentrismo. Y en realidad habría que aceptar que vivimos una especie de rigidez adulta ante la imposibilidad de relacionarnos con niñas y niños sin que esa relación implique la obediencia y la sumisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando complejizamos un poco más esto, podemos llegar incluso al grado de hablar de adultocracia, ¿no? Es decir, que las personas adultas somos una especie de tribunal supremo de justicia, ¿no? Somos las primeras que hablan, las que decimos la última palabra, esta es inapelable y niñas, niños, adolescentes tienen que obedecer con sumisión y si no, pueden ser sancionados incluso violentamente, ¿no? Por estas reglas impuestas por el mundo adulto que a menudo no se han construido, ¿no? Construimos reglas de convivencia en los noviazgos, en nuestros entornos laborales, hasta en el tráfico, con un semáforo de por medio, pero las reglas de la obediencia no se construyeron con niñas y niños y por eso hablamos de una imposición, ¿no? Y la violencia adultista es también una expresión de esta desigualdad social y legal. Y déjenme ahí ponerles un mini ejemplo que le da sentido al título de esta charla, que tiene que ver con la historia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya les comentaba Mónica. Y es que cuando esta ley se promulgó por primera vez en nuestro país, no contemplaba, no contemplaba la violencia física, ni el maltrato, ni la disciplina violenta como algo prohibitivo. Y uno diría, bueno, pues es que yo tengo derecho a decidir cómo crío a mi hijo y a mi hija, ¿no? Por supuesto que madres y padres tenemos un rol prioritario y primordial sobre nuestros hijos e hijas, pero si ellos y ellas son titulares de derechos, el Estado también tiene que garantizar, entre otras cosas, el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y ahí donde el hecho de que una persona adulta golpeara a otra persona adulta, la golpee, puede constituir incluso una falta en sí misma o puede ser un agravante o puede, o sea, para nuestra forma de entender, eso sería claramente algo penable, punible, en donde tendríamos que ver cuál es la determinación de los abogados, pero por supuesto que si un adulto golpea a otro, entra la ley. Sin embargo, eso no lo habíamos hecho para el momento en que una persona adulta golpea a una niña o a un niño, ¿no? Y a eso nos referimos con esta desigualdad social que se engendró incluso en una desigualdad legal que hizo que la propia Ley General de Derechos de Niñez y Adolescencia no alcanzara su consenso, fíjense, en un grupo de legisladoras y legisladores que en algún momento dijeron, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Si me prohíben darle una nalgada o un pellizco, un jalón de pelos a mi hijo, ¿cómo le voy a hacer para criarlo? Eso nos habla más bien de una falta de herramientas para la crianza respetuosa y de una falta de concepción y de aceptación de niñez y adolescencia como nuestros pares en términos de derechos. Somos iguales en derechos, ¿no? Somos desiguales en mil y un cosas. La niñez, por definición, es una etapa de desarrollo, una más como la que vivimos cualquier otra persona, pero no reconocerles como iguales ante la ley y como iguales ante derechos ha hecho que incluso el interés superior de la niñez sea entendido de maneras distintas, ¿no? Les vamos a dejar esta presentación, no me quiero clavar mucho en esto porque más bien lo que les quiero decir es que hay no es una nueva ola, ¿no? No es el New Wave que ahora habla de que debemos de no pegarle a los niños y ahora resulta y ya no les puedo hacer nada o me van a demandar y meter a la cárcel. Este es el resultado de años de estudios y sobre todo de años de evidencias en donde hemos visto cuáles son los efectos de la violencia en las vidas de niñas y niños. Precisamente por la etapa de desarrollo en la que están, el impacto, por ejemplo, hay neurólogos que lo han estudiado a detalle y está no solo científicamente probado, sino publicado y difundido, que la etapa de desarrollo entre los 7 y los 14 años es una etapa crítica en la cual la violencia se puede naturalizar y encarnar en niñez y adolescencia como una práctica cotidiana. Ojo, yo diría, superemos un poco el dilema de la nalgada a tiempo y aprendamos mejor a entender cuáles son los efectos de esa violencia que pasa a ser parte de la configuración casi del ADN. Incluso sí hay evidencia que dice que afecta neurológicamente y esto determina en términos de trauma el desarrollo cerebral y eso determina las próximas generaciones. El impacto de la violencia en términos de derechos, pero en términos psicológicos, pero en términos físicos, pero en términos médicos, puede ser infinitamente más grave
que el supuesto beneficio de la nalgada a tiempo, ¿no? Entonces hay mucho de estudios y de bibliografía que tienen que ver con esto. La salud mental es fundamental en estos tiempos y entenderla como un binomio que tiene que ver con las pautas de crianza, porque también hay que revisar esto. Venimos de un momento en el que nuestro país bueno, nuestro país y el mundo hicieron una pausa por una pandemia que hizo que niñas y adolescencias se recluyeran con sus familias en los hogares, y esto incrementó alarmantemente los índices de violencia y de violencia familiar. Ahorita, si quieren, les digo algunos datos, ¿no? Lo preocupante es que ya volvimos a salir a las calles, ya nos quitamos el cubrebocas, pero no ha bajado la violencia a estadios previos del COVID, ¿no? La violencia contra niñas y adolescencia sigue estando bien presente. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que la chaviza en este momento está pasando por una crisis también de salud mental derivado de lo que se vivió en COVID y derivado de altos índices de violencia, en una violencia que se vive dentro de los hogares vía chancla voladora, pero también en las escuelas, porque no hemos logrado erradicar el bullying, pero también en las calles, porque vivimos en el México actual, ¿no? Entonces, en serio, nos tenemos que hacer cargo de cuál es el impacto que a este grupo de población, ojo, no menor, la tercera parte del país, niñas, niños, adolescentes, son la tercera parte de la humanidad en este territorio nacional, pues los efectos de esta violencia, y todas las encuestas que vamos levantando dicen que quien no vivió violencia en la casa la vivió en la escuela o la vivió en la calle. Ese es el presente que estamos viviendo, ese es el presente que están viviendo niñas, niños, adolescentes, y el impacto de lo que esto suceda va a rendir sus efectos en el futuro, ¿no? Quizá lo dejo ahí un momentito, tengo muchas más cosas para mostrarles, pero para no alargarme mucho y seguir dialogando, te pauso ahí, Rosalba. Gracias. Me gustaría, Mónica o Tania, que hicieran énfasis en esto que comentas, que es fundamental, pero bueno, ustedes trabajan en eso, estudian eso, se han formado en derecho, sociología, demás, pero hablar de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y que en los hogares no es porque lo digo yo, o en las escuelas porque o porque lo ordeno yo soy el maestro, yo soy la maestra. Porque en efecto, como bien lo comentas, hablamos de una educación que a lo mejor está perpetuando desigualdades. Eh, y sin duda, también está perpetuando desigualdades en términos de género, ¿no? Eh, Me gustaría que hicieran énfasis en eso, por favor, y luego, si se pudiera, que nos den un ejemplo que abundaran sobre los efectos de este maltrato psicológico, porque pareciera que es el más o el menos quizá percibido o el que quizá menos se identifica por parte de las víctimas. Ellos no pueden decir que están siendo buleados, valga la expresión, psicológicamente, porque para ellos quizá ha sido normal, porque han crecido en ambientes así, ¿no? Que quizá no conozcan esa otra parte en donde no hay violencia o en un trato distinto, alejado de estas, incluso hasta manipulaciones. Por favor, para que abunden en eso. ¿Quieres, Moni, comentar algo sobre esto? Yo les digo ahora. Sí, justo. Gracias, Tania. Pues es que justo en esta parte del tratamiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos dentro de los hogares de la sociedad mexicana, algo que tenemos que tener de entrada muy claro es que implica deconstruir o tumbar esas estructuras en las que solo se entienden como sujetos de protección, como esta configuración de todos tenemos que cuidarlo porque, o cuidarla porque, pues es una niña o un niño, un adolescente. Sin embargo, lo que nunca nos hemos preguntado, y creo que esta deconstrucción puede empezar desde una pregunta tan chiquita como esta, que es, ¿qué puede hacer y qué sí puede hacer, qué no puede hacer y qué necesita de mí, ¿no? Eso es muy importante porque saber o empezar a reconocer que, por ejemplo, ya hay momentos entre el año y medio, los 3, donde ya pueden empezar a elegir qué ropa quieren usar, qué ropa de plano no les gusta. Es como ir soltando esta posibilidad
o irles dejando que se agencien de esta posibilidad de decisión. Y que justo creo que también no podemos romper la lógica en la que se construye esto, ¿no? Parte de esta noción de cuidados, pues también viene de de esta noción patriarcal de hay un responsable de todos los demás que siguen en la línea familiar, ¿no? Y entonces este o esta responsable que son mamá, papá, tienen la obligación, pero además tienen el derecho de decidir arbitrariamente o quizá no tan consensuadamente cómo se va a dar la crianza y la constitución de la educación de todas las niñas, niños y adolescentes a su cuidado, ¿no? Entonces, estamos como enfrentándonos a dos estructuras. Una, que les ve a los niños, a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de protección, pero que esta misma se comparte con la que generó como un patriarcado, ¿no? Que generó esta noción patriarcal de, bueno, hay un solo responsable de todos los demás y que a la par cruza con otra más, que es pues los cuidados de las mujeres, ¿no? O la obligación de cuidar de las mujeres que normalmente recae en nosotras y entonces de pronto pareciera que también las mujeres tenemos que alcanzar a cubrir todo, ¿no? Cuidados, trabajo, escuela. Entonces, creo que es muy importante empezar hasta por esta simple pregunta, ¿no? ¿Qué sí necesita todavía de mí, mi hijo, mi hija? ¿Qué le puedo dar? ¿Y en qué otras cosas tengo que preguntarle? Porque aparte, de pronto esto se resuelve tan sencillo como decirle, oye, mira, ¿qué te parece si hoy hacemos esto de esta forma? Y no es tremendamente elaborado, ¿no? Ni es bajar autoridad, porque esa es otra cosa. De pronto se entiende que se rompe la autoridad o se rompe la figura de autoridad, pero es que no tendría ni siquiera por qué existir una figura de autoridad. Lo dejaría hasta ahí para que pueda continuar Tania. Es perfecto ese comentario, Mónica, porque yo creo que en el fondo de la violencia adultista hay un enorme temor, el temor a perder el control y el temor a perder la obediencia y el temor a enfrentarnos a un escenario en el que no pueda hacer lo que tengo que hacer con mi hijo o con mi hija, incluso si es por su bien, ¿no? Incluso si es llevarle a la escuela o hacerle que se lave los dientes o que ordene su ropa, ¿no? Pensar que vamos a perder esa autoridad es el miedo detrás de toda violencia, ¿no? Y yo creo que tendríamos que reconocer las personas que de una u otra forma la hayamos vivido, que es una emoción bastante movida por el miedo, ¿no? Lo que nos preocupa, y ahora les quiero dar algunos datos, es que ese miedo no se establece únicamente en una cuestión eh, de pares, ¿no? No es únicamente no es parejo. Fíjense, algunos datos de violencia familiar y ahorita les pasamos la liga para que también la puedan compartir y que la tengan cerca quienes están viendo esta transmisión. En el último recuento que hizo la Secretaría de Salud entre el 21 y, bueno, perdón, entre el 19 y el 21, que las hizo públicas el año antepasado, se registraron únicamente en un año, únicamente en 2021, 27,526 niños, niñas y adolescentes que tuvieron que ser atendidas en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar. Eh, o no familiar, la familia representa el 73, ¿no? Ojo, estos son los casos que ya llegaron a ser atendidas en hospitales de México. Imagínense el subregistro del pellizco, todas estas prácticas de las que estamos hablando. Muy probablemente esta no sea la primera vez que ese niño o que esa niña fue violentado, que fue agredido físicamente, que sufrió violencia familiar, pero pensar que en un solo año pueda haber más de 27,500 niños y niñas que tuvieron que acabar en el hospital por la tranquiza, ¿no?
Esto, por supuesto, si lo viéramos en términos de mujeres o de personas adultas, nos escandalizaría. ¿Por qué no nos escandaliza si se trata de niñas y niños que además no tienen las condiciones físicas, ni de autoridad, ni sociales, ni estructurales para poder resistirse y defenderse? Y peor aún, cuando la reciben, pues no de un ajeno que se bajó del coche enojado o lo que sea, sino que la reciben de sus propios padres y de sus propias madres, ¿no? Insisto, sin culpabilizar, más bien siendo críticos, críticas de cómo esos padres y madres muy probablemente también crecieron con infancias en donde dirán, claro, una nalgada a tiempo es mejor porque así me educó mi mamá y mira, no salimos tan mal, ¿no? Mira mi hermano, mira yo, soy un profesionista, trabajo en la UNAM. A ver, me parece que la radiografía de cómo está nuestro país no está para jactarnos de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, la cifra que les comento representó un incremento, fíjense, del 43% respecto de la cantidad de hospitales que se había dado en el año anterior. Y ojo, estamos hablando que el previo era 2020, plena pandemia, el año en el que nos fuimos al resguardo y que todos estábamos perdiendo la cabeza y volviéndonos locos, y en todas las casas, la mía incluida, no se crean que es porque soy la directora de Redim, en mi casa con mi hijo también nos estábamos volviendo locos. Bueno, 2020 y a 2021 incrementó y esos datos no se han movido lo suficiente, ¿no? Allá tienen el dato del blog con el que lo registramos y lo van a poder seguir. Eh, y en el blog van a ver algo parecido a esto, ¿no? Cómo es que se dan los índices de violencia en términos de los años. Por entidad federativa, como pueden ver, pues es un mapa que no se va en blanco, ¿no? El que no es rojo es rosa fuerte o rosita claro, pero en todas las entidades está muy presente. Y fíjense las edades. La violencia física en contra de las y los adolescentes es eh, bastante alta, ¿no? Esta violencia familiar, que es una etapa del desarrollo en donde todas las personas somos mucho más cuestionadoras de la realidad, estamos otra vez descubriendo los límites, estamos descubriendo el mundo y nuestra interacción con el mundo. Y bueno, muy preocupante en ese sentido también como el estigma que existe en contra de las y los adolescentes juega en su contra dentro de sus propias casas, ¿no? Y más que encontrar apoyo y acompañamiento, pues para transitar la vida adulta en un México en el que la cosa no está fácil para adolescentes y jóvenes, en vez de eso lo que se encuentra sea tanta violencia familiar, ¿no? Eh, quiero también, perdón, me voy a ir un poquitito más arriba, eh, sobre lo que dice la ley. Y acá hay que recordar que el estándar de derechos humanos, pues no es algo que aplique allá afuera, pero de mi casa para adentro yo decido, ¿no? Hay que entender que el espacio público no es únicamente el espacio de las calles en donde los derechos humanos tendrían que garantizarse. Y esto cuando hablamos de niñez y de violencia familiar es clave, ¿no? Lo que sucede dentro de los hogares sí le toca al Estado, si entendemos desde un estándar de derechos. ¿Y por qué lo comento? Porque ha habido incluso observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que es este comité constituido por un grupo de personas expertas que revisan el nivel de cumplimiento que los distintos países le dan a la Convención de los Derechos sobre los derechos de la niñez, ¿no? Que por cierto está revisando a México este año. Justo este año el comité nos tiene en examen y vamos a ver cómo nos va en esta materia, ¿no? Algunas de las observaciones que ha hecho tienen que ver con adoptar rutas de acción que puedan prevenir y eliminar la discriminación de facto contra la niñez en toda su diversidad, ¿no? Que pueda expresar también una profunda preocupación por las actitudes patriarcales, ya lo decía Mónica, los estereotipos de género que resultan discriminatorios y que prevalecen contra mujeres y niñas. Y el comité insta al Estado mexicano, en este caso, a otorgar la máxima prioridad para la eliminación de las actitudes patriarcales y estereotipantes que discriminan a niñas y a mujeres, ¿no? También habla de tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones. Y yo sé que aquí quien nos está escuchando debe decir, ay, 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 pero espérate, ya te fuiste muy allá. Estábamos hablando de la chancla voladora, ¿por qué no estás hablando ahora de feminicidios o de desapariciones?
pues es que las espirales de violencia también así funcionan. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos que nos han hecho en Redim, con mucho dolor, descubrir que la violencia dentro de los hogares no está desvinculada de los grandes problemas, de los hechos más violentos que están sucediendo en nuestro país, que le está sucediendo a niñas y adolescentes, ¿no? El comité también se preocupó, fíjense, por la elevada incidencia del castigo corporal de niñas y niños, la violencia doméstica y la violencia de género, así como la falta de acceso a la justicia para niñas y niños víctimas. Es decir, el chico o chica puede terminar en el hospital, en el mejor de los casos lo atenderán, pero acceder a la justicia por ello ya se nos hace como una película o distópica o de futurismo, ¿no? Sin embargo, el acceso a la justicia por esta violencia también debería de ser parte de los derechos de la niñez, ¿no? No hay que malviajarnos pensando, oh, mi hijo me va a poder demandar frente a un tribunal, o peor aún, va a venir el DIF por él. No, tiene que ver con ver con claridad las enormes incongruencias e inconsistencias en las que podemos caer cuando hablamos de la impunidad y de la falta de acceso a la justicia, pues como aquí niñas y niños la padecen también por el castigo corporal, que por cierto ya quedó en una reforma más adelante, parece que necesitábamos masticarlo un poco más como país, pero hoy por hoy la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes ya lo prevé, ¿no? Y se los quiero mostrar acá. En la Ley General, en el capítulo octavo, que habla del derecho de acceso a una vida libre de violencia y el derecho a la integridad personal, habla en su artículo 46 de este derecho, de vivir una vida libre de violencias, donde haya integridad personal, porque eso condiciona de mejor forma el bienestar, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Hay distintas cosas que tienen que ver con el artículo 47, descuidos, negligencia, corrupción de menores, trata, pero fíjense en el cajón en el que está, ¿no? La violencia física. El tráfico de menores, el trabajo antes de la edad mínima, trabajo adolescente, incitación a la comisión de delitos. Y acá el artículo, el inciso, perdón, el octavo, habla, es que me está tapando mi propia proyección, habla del castigo corporal y humillante, ¿no? Eh, Recordándonos, o más bien colocando como un estándar de ley que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, de su padre o de quienes estén cuidándoles, eh, así como de las personas que participan en sus cuidados en instituciones educativas, al hacer deporte, en los espacios religiosos, en los espacios de salud, de asistencia social. Ojo, no es un deber nada más de mamás y de papás, ¿no? Si se fijan, tiene que ver con poder evitar el castigo corporal en todos estos espacios, porque sabemos que en ellos también sucede, ¿no? De manera que se desautoriza en estos espacios el uso del castigo corporal y del castigo humillante. Y pasa a la definición de cómo, qué es lo que se define, que se contempla como esto. Y fíjate, o sea, no es que me quiera clavar en el artículo, pero ya para que esto llegue a ser descrito en una ley, colegas, quiere decir que la cantidad de veces que esto se ha hecho y se ha tenido que documentar es brutalmente doloroso, ¿no? Incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemar, ingerir alimentos hirviendo, a veces siento mi impresión, u otros productos, cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Y el castigo humillante entonces se define como el trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, lo que se decía con adolescentes, ridiculizador y de menosprecio o cualquier acto que tenga como objeto provocarles dolor, amenaza, molestia, humillación. Imagínense una redacción de este articulado en donde los sujetos de derecho, los sujetos a ser protegidos, sean, yo qué sé, mujeres. Se prohíbe que a las mujeres les hagan pellizcos, mordidas, tirones de cabello, obligarlas a sostener posturas incómodas, pero obvio, claro que eso tendría que estar prohibido, ¿no? O personas adultas mayores, diríamos, ¿a quién se le ocurre que a un viejito o que a la abuela se le va a tratar? Pues en el mismo estándar, a niñas y niños se les debe proteger de este tipo de tratos, ¿no? Y hay algunas herramientas, si quieren eso lo podemos ver más adelante, pero más bien quiero
chale, ya se me trabó esto. Les dije que íbamos a intentar vincular esto con algunos de los, pues sí, de los indicadores más preocupantes que estamos viendo que tienen que ver con los efectos de la violencia, pero le paro aquí para no hablar demasiado y que sigamos rebotando ideas. Pues era una de las preguntas precisamente con la que les planteaba cerrar esta charla, que son esos efectos en nuestra sociedad. eh, y bueno, me quedaba pensando en lo que revisabas de la ley. eh, ¿Por qué? Y esto también tiene que ver con otro tema que les pediría que comentaran y con eso cerraríamos. ¿Por qué no se conoce la ley? ¿Quiénes no se conocen? ¿En dónde no se difunde? ¿Qué falta en cuanto a políticas públicas? ¿Qué ha hecho el Estado bien? ¿Qué le falta hacer? Esas dos cosas, porque sí la ley es eh, admirablemente específica en estos asuntos como tú lo dijiste. Eh, y cuando hablabas del el trato humillante, que rebaja, que denigra, pues recordaba cuántos programas de televisión basan el humor, entre comillas, en eso, ¿no? Que son, que no es más que 20 minutos, una hora, de ese tipo de acciones. A lo mejor no contra niños, pero otras personas, y eso es lo que se aprende, ¿no? Entonces sé que son un montón de factores que influyen y un montón de vías y de plataformas o de canales por los que los niños, las niñas y los adolescentes se educan o ven ejemplos, ¿no? Entonces, esas dos cosas para ir cerrando, por favor. Si quieres, Moni, y yo ahora les cuento. Sí, sí, voy. Pues justo, yo creo que un gran tino que ha habido como en la promulgación de la ley, pues ya es uno de esos tinos que ha habido. Es importante ver que de alguna forma a los planes de educación básica ha sido incorporado pues al menos un poco el hablar de estos derechos, ¿no? Yo creo que un problema es que otra vez, ¿no? Regresamos al lugar donde a la escuela le damos la obligación de que sea la única el único lugar donde niñas, niños y adolescentes pueden adquirir estos conocimientos y que la verdad, pues muchas veces queda discrecionalidad el que estos contenidos se puedan dar. Em, Creo que el desconocimiento de la ley en lo general tiene que ver con el desconocimiento que tenemos los adultos de la ley. Y es ahí porque hay como un intento por incorporar a niñas, niños y adolescentes en sus sistemas educativos o en sus planes educativos, es el reconocimiento, sobre todo, que ellos lo puedan reconocer, quizá no tanto decir la ley como de memoria, pero sí tener a la mano más o menos qué derechos tienen. Sin embargo, pues creo que el gran desconocimiento o eso otro que se necesita, pues es que haya otras plataformas en las que los adultos adoptemos esta ley, ¿no? Que la conozcamos, la reconozcamos y sobre todo ahí creo que nos toca ser creativos, muy creativos, porque ya no somos sujetos de estos grandes sistemas, como por ejemplo lo son el sistema educativo, ¿no? Ya no somos sujetos de estos, entonces hay que ser muy, muy creativos en la forma en la que los adultos tenemos que apropiarnos de esta ley y empezar a construir otro tipo de relación para con niñas, niños y adolescentes. Y yo sumaría que también tenemos un desafío enorme en hacer esta ley del conocimiento de niñas y niños, ¿no? Imagínense que sería un símil al hecho de que se haya abolido la esclavitud, pero no le decimos a los esclavos, porque nos conviene que no sepan, porque nos es útil que se mantengan en ese estado. Pues no, ¿no? También tenemos que transitar hacia el desafío de que niños y niños
conozcan estos derechos, que nos cuestionen. Insisto, no es esto así como, ay, la conferencista, se oye tan fácil. Tengo un hijo de 8 años, me acabo de echar un tiro con él, créanme que sé que no es fácil, pero vale la pena recorrer ese camino. Si de todas formas la crianza es difícil, ¿por qué no mejor hacer una crianza respetuosa y que reconozca derechos? ¿No? Y les voy a mostrar algunas eh, de las otras problemáticas que hemos estado viendo en Redim y que tienen que ver con la violencia generalizada en nuestro país. A ver si ahí nos cae o les invitamos a que les caiga junto con nosotras el 20 de lo que esto implica, ¿no? Vivimos un contexto de violencia generalizada en el país, ¿no? Según los datos de incidencia del fuero común en el año pasado, más de 2,000 niñas, niños y adolescentes murieron, fueron asesinadas únicamente de enero a noviembre, ¿no? Los homicidios dolosos, es decir, aquellos homicidios que se hacen con la intención de quitarle la vida a una persona, fueron 815 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados y sufrieron homicidio doloso en estos primeros 11 meses del año, ¿no? Eh, Déjenme mostrarles esta. Las amenazas, el 6.2% es un rango de edad chiquito, de 12 a 14, pero en la encuesta nacional sobre discriminación aseguran haber sido amenazadas con golpearles. Respecto a la violencia física o la violencia familiar, pues más de 8,300 personas fueron atendidas en hospitales, ya les decía, una cantidad importante las mujeres. La incidencia de violencia física aumentó un 17% contra niñez y adolescencia del 21 al 22. Estos son los más recientes datos que tenemos de salud. Y los más de 22,600 casos que terminaron siendo atendidos por violencia familiar en los hospitales del país. Ojo, casi el 90%, bueno, casi el 89% de esta violencia familiar corresponde a mujeres, ¿no? Y adolescentes. Entonces, vamos dándole vuelta a esa madeja para entender cómo la autorización y la naturalización de golpear a niñas y niños va generando un sistema de permisividad en donde ya sean las personas que son sus familiares o también otras, porque al final las vidas y los cuerpos de niñas, niños, adolescentes, cuando no son entendidas como titulares de derechos, son propiedad, son algo que se puede arrancar, son algo que se puede sustraer, son algo que se puede desaparecer. Ahí está la escalada a las problemáticas más graves, ¿no? Por ejemplo, algo que no terminamos de saber, así como no se conoce la ley, tampoco se conoce que el 10% de los feminicidios en nuestro país corresponde a muertes de niñas y de adolescentes, ¿no? Hay una disminución, digamos, en los últimos años de feminicidio a niñez y adolescencia, pero caray, díganme si podríamos estar en paz con el hecho de saber que 68 niñas o adolescentes tuvieron muerte por razón de género, ojo, no estoy hablando de los otros homicidios dolosos, durante el año pasado, ¿no? A razón de 5 al mes, a veces en algunos meses 6, ¿no? La violencia en contra de las niñas y de las adolescentes puede escalar al grado de permitir algo que sería inimaginable, ¿no? Que es un feminicidio. Y si nos indigna el feminicidio, pues que nos indigne también en su conjunto la violencia de género y la violencia adultista, ¿no? Y cierro colocando el asunto con las desapariciones, porque en distintos estudios que hemos realizado desde Redim y hoy múltiples organizaciones y organismos de derechos humanos han estado conversando en redes sociales respecto de cómo tendríamos que reflexionar en torno a la niñez y la crisis de desapariciones en el país, pues sabemos que hay más de 17,000, la cifra del segundo ítem que está acá, hay más de 17,000 niñas, niños, adolescentes que continúan desaparecidos, ¿no? Tampoco se sabe que una de cada 5 personas que está con un registro de desaparición ante este registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas son personas entre los 0 y los 17 años, ¿no? Y cuando lo hemos analizado un poco más, y esto lo relaciono también porque mucho tiene que ver con las desapariciones, otros fenómenos como la trata de personas y el reclutamiento forzado y la utilización de niñez y adolescencia por parte de grupos delincuenciales o de grupos criminales.
esto que ya parece un tema aparte del tema de la crianza positiva y respetuosa, lo que hemos observado es que cuando hay historias de trata, historias de desapariciones, historias de reclutamiento, uno de los factores más consistentes en estas historias tiene que ver con haber vivido violencia en los hogares, ¿no? El hecho de que chicos y chicas quieran escapar de sus hogares a toda costa, y que incluso puedan ser por ello más fácilmente atraídos hacia el reclutamiento de bandas delincuenciales o de grupos de crimen organizado, está detrás de esto. La trata de niñas y de adolescentes, sobre todo son mujeres, pero también los hay los chicos. También detrás de estas historias están: en mi casa no me comprenden, en mi casa me pegan, en mi casa me maltratan. Entonces, ojalá estas cifras nos hagan tener alguna pauta para pensar en cuál es la relación que estas prácticas de disciplina violenta y esta falta de reconocimiento del derecho a la protección a una vida libre de violencia está abonando, está regando la plantita de las mayores violencias, ¿no? Para que no sintamos que, pues total, la chancla en mi casa, yo la domino, yo la controlo y yo sé que no va a tener mayores efectos. Esto está haciendo un caldo de cultivo en una espiral de violencia que me parece a todas luces que nuestro país está viendo grandes dificultades en detener y en prevenir. Entonces, es así de crítica la agenda de la crianza positiva. No es un tema soft, no es un tema de, ay, ahora ya no se les puede ni gritar. Para nosotras, nosotros en Redim, es toral a la agenda de seguridad y a la agenda de violencia que está atravesando nuestro país. Gracias, Tania. Y solo para comentar algo que había mencionado Mónica, eh, en cuanto a la infraestructura pública para garantizar y dar a conocer incluso esos derechos a niñas y niños, hablaban del caso de Cipina. Brevemente, díganos qué es Cipina, qué ha pasado y qué sería lo recomendable. Temazo, como para otro seminario de una Ya hora. sé. Pero el CIPINA es este sistema de protección integral de derechos que justamente cuando la Convención de los Derechos del Niño enraiza en una ley general de derechos de niñez y adolescencia, esta ley general le dice al Estado mexicano: crea un sistema para que todas las autoridades, no nada más la SEP, no nada más el DIF, como anteriormente hace 30 años se hacía, respondan por los derechos de niñez y adolescencia, porque es mucho más que una institucioncita que se dedica a la familia. Entonces se crea este sistema de protección integral, tuvo un buen arranque, buen funcionamiento durante algunos años, pero en lo que va de esta administración ha sido un sistema, me parece que poco comprendido, poco estudiado en su capacidad y en su dimensión de materializar lo que dice la convención. Entonces, lo que ha pasado es que desde hace ya 3 años, sí, eh, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, de este sistema que articula todas las instituciones, tiene una Secretaría Ejecutiva que no tiene cabeza, ¿no? No hay una persona designada. En este sistema, fíjense, el tema de la violencia y del como lo contempla la ley es contra la niñez es tan importante que la propia ley dice que el CIPINA debe sesionar por lo menos 2 veces en el año, y quien preside el CIPINA es ni más ni menos que el jefe del Ejecutivo, el presidente, ¿no? En lo que va de esta administración, el presidente no ha sesionado una sola vez. Entonces, lo que eso envía es un mensaje de descrédito, de desvalorización a esta agenda, y pues de ahí cae en cascada, ¿no? Lo que seguridad pública o lo que todas las instituciones que se les ocurren que tienen que ver con violencia van a hacer con ese nivel de poco respaldo y voluntad política, pues también es indeseable. Y ahora mismo estamos con la angustia de que ha habido varios intentos de iniciativa de ley, y ahora mismo incluso está en algunas de las propuestas de las y los candidatos en campaña para llevar el CIPINA al DIF, ¿no? Y se nos dice, no, el CIPINA no va a desaparecer, solo va a cambiar su adscripción. A ver, pero si el CIPINA tú lo tienes en un nivel de articulación de la gran política de niñez, pues tiene que estar en el centro de la gobernanza, mientras que si lo pasas al DIF, eso sería como viajar en el tiempo 30 años a un México preconvencional antes de que hubiéramos ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y además lo hace inoperativizable, porque el DIF, como quizá recuerdan, depende del sistema de salud. Y la Secretaría de Salud es una de tantas instituciones que sesionan en el CIPINA. Entonces, imagínense ustedes a la persona que pudiera quedar a cargo en esa posición
enviándole un oficio a su jefe para que cite a su jefe a sentarse a la mesa en una sesión que pueden hacer en el CIPINA. Por eso estamos con la preocupación de que se pueda ir ahí, porque si bien en principio, por lo que se ha dicho, mantendría su nombre, su lugar, su etcétera, pues lo haría muy difícil de operar, ¿no? Y me parece que suficientes desafíos ya tiene la agenda de niñez para cobrar vida e importancia en la vida pública, en la vida política del país, como para que se pueda dar un desarreglo en este sentido. Gracias, Tania. Pues parece que a corto plazo el panorama no es muy alentador. Esperemos que se reflexione más en las instituciones que toman decisiones, a quienes toman decisiones para que piensen sobre eso y la necesidad de fortalecer instituciones para que diseñen y apliquen la política pública, ¿no? Pero bueno, despidamos esta charla con información alentadora. Díganos en dónde podemos, quienes nos ven, en dónde puede haber recursos que orienten sobre esta educación sin violencia, en esta crianza positiva y en general, díganos en dónde podemos obtener recursos para encaminar nuestras acciones hacia esos caminos. Ahí los tenemos. Uh-huh. Yo necesito salir un minuto a algo, entonces me despido, pero dejo a Mónica la palabra contándoles esto que ponemos a su disposición. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos. Bueno, mira, Rosalba, les comentamos que justo en Redim, pues tenemos una página que tiene tal cual un blog y una entrada específica para hablar de violencia familiar, contra la niñez en México, como darnos un panorama general. Pero bueno, también ahí vamos a encontrar un poco de materiales sobre crianza positiva y demás. Hay un repositorio que al menos se ha construido un poco, bueno, no un poco, sino se ha construido demasiado, que justamente se llama Repositorio de Crianza Positiva. Les dejamos por aquí el link si alguien quiere acceder. Es muy importante mencionar que este repositorio va desde, para quienes vamos intentando entrar en el tema que decimos, bueno, ¿cómo? Hay materiales que pueden ayudar directamente a papás, a mamás, pero también a otro tipo de cuidadores, ¿no? Como lo somos los tíos, las tías, que nos ayudan por ahí a guiar no solamente a nuestros cuidadores más directos, sino a la red de cuidados que sostiene una niña, un niño, un adolescente, ¿no? Y bueno, también hay una campaña permanente desde UNICEF que habla tal cual de buen trato, ¿no? Hay una parte muy importante que al menos a mí me gustaría dejar acá, pues este mensaje es que todos estos materiales se pueden utilizar, que se pueden ir siempre consultando, pero pues que la ventaja es que no los tenemos que dominar en 5 minutos, ¿no? Sino que lo podemos ir llevando, entiendo que también todos estamos intentando entrar en estas dinámicas de la crianza positiva, pero que no va a ser algo que suceda en 3 días, ¿no? Que no podemos tener esta exigencia y bajo ella sentirnos presionados a incorporarla de inmediato, sino que es algo que tendrá su proceso para que podamos incorporar, pero que pues lo más importante en este proceso, igual que en cualquier proceso, es querer hacerlo y querer comprometernos. Y les apuesto que en el camino entre las organizaciones, entre otros grupos de mujeres, porque además muchos grupos de mujeres se están organizando, están comentando sobre cómo se hace esta crianza, ¿no? Algunos otros de hombres diciendo, bueno, ya no quiero ser el mismo papá que fueron conmigo. Hay de dónde echar mano, además de estos materiales, hay personas, entonces solamente como señalarles que no tiene por qué ser rapidísimo, sino que tenemos que empezar, ¿no? Y este empezar pues es un día a la vez y que quizá de pronto retrocedamos un poquito, pero bueno, que el hacerlo pues
interesante. Gracias, Mónica. Pues precisamente tú lo comentabas, ¿no? Es un proceso de deconstrucción, de reeducación también, que sin duda es necesario emprender. Y pues bueno, ya estamos por despedirnos. Retomo un comentario de Arely Sosa y aprovecho para agradecer a quienes han estado en esta transmisión. Arely nos pregunta, ¿cómo podemos hacer llegar universalmente la información de una educación sin violencia, que es viable, sin violencia, que es viable y que se puede practicar en niños y niñas sin necesidad de violentar sus derechos? Pues aquí ya están estas recomendaciones en donde se puede encontrar información y hacer llegar universalmente la información, pues educación, divulgación. ¿Qué más agregarías, Mónica? Yo creo que educación, divulgación y práctica, mucha práctica, ¿no? Porque creo que también de pronto hemos entrado en la crianza positiva como con estos estándares académicos, ¿no? De necesito que lo diga un gran psicólogo, necesito que lo diga un gran educador, y a veces basta con ver nuestro entorno y saber qué se le puede adecuar a nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero es que justo en este momento en que la sociedad pues tiene se sostienen en algunas prácticas patriarcales, capitalistas, de exigencia y demás, pues quizá lo que menos tenemos tiempo es de parar, ¿no? Entonces, como no tenemos tiempo de parar, es importante que de pronto nos tomemos un ratito para parar, no nos exijamos totalmente la academia, pero que empecemos de algún modo, ¿no? Y que a lo mejor este modo pues puede ser algo tan sencillo como parar, parar y ver a nuestro alrededor cómo podemos empezar. Muchas gracias, Mónica. Y gracias, Tania, también por la presencia de esta red por los derechos de la infancia en México, hoy precisamente 30 de abril, que desde el museo quisimos abordar este tema y que seguiremos retomándolo y abordándolo desde otros enfoques, porque es necesario precisamente contribuir a estas acciones de divulgación sobre los derechos de las infancias, que son sujetos de derechos, precisamente, ¿sí? Muchas gracias, gracias a quienes estuvieron en esta transmisión. Les recuerdo